Buenos días. El día de hoy, el equipo 10 de la materia de gestión de entornos digitales, integrados por Maite Betsabe Valdés Medina, Camila Sofía Rodríguez Vargas, Ana Paula Velázquez Rodríguez, que por el momento no se encuentra, pero hablará al finalizar su presentación, y yo, Mariana Michelle Escobar Mendoza. Presentaremos el tema de dictamen victimológico. En nuestra presentación tenemos un índice de contenidos, que son 11, que es la victimología y su importancia. Los principales objetivos de la victimología. ¿Qué es una víctima? La infografía de tipos de víctimas. ¿Qué es un dictamen victimológico y cuáles son sus diferentes tipos? ¿Quiénes elaboran un dictamen victimológico? ¿Cuál es la diferencia de un dictamen victimológico y otros informes? Áreas de conocimiento involucradas en un dictamen victimológico. Finalidades y objetivos del dictamen victimológico. Desafíos del dictamen victimológico en la actualidad y, por fin, una conclusión. Empezaremos con lo que es la victimología. La victimología es una disciplina científica empírica e interdisciplinaria que tiene por objeto de estudio de la víctima, tanto individual como colectivamente, que han padecido delitos y todas aquellas fases del proceso de victimización. Esta se centra en comprender el proceso de victimización, las características de la víctima, factores de riesgo, las consecuencias del hecho, ya sean psicológicas, sociales y legales, por lo que crea una estructura humana y técnica que permita brindar atención, apoyo, prevención y unas formas en las que se podría llegar a prevenir. Ahora, ¿cuál es la importancia? El motivo principal de la victimología es estudiar a la víctima, conocer sus características, su relación con el victimario y el papel que juega en la situación delictiva, ya que éstas constituyen el para qué y el por qué del victimario. Por ello, se va a analizar y realizar un dictamen de sus relaciones, estilo de vida, salud mental, física e incluso actividades de rutina. Esta parte del estudio nos da información incluso si la víctima llegara a fallecer, ya que son los hechos de la escena del crimen las que se encargan de narrar la historia. Al igual, la victimología sirve para crear servicios de atención y ayuda a las víctimas, y así preparar programas de asistencia con apoyo psicológico. Ahora también veremos lo que es los principales objetivos de la víctima, que están clasificados en 3, que sería la víctima. Se busca analizar el perfil de las víctimas y su relación con el agresor o el hecho cometido. 2. Prevención. Identificar factores de riesgo para prevenir y reducir la probabilidad de victimización. Y la última es la asistencia, que proporciona ayuda psicológica y legal para las víctimas. Ok, a mí me tocó hablar sobre qué es una víctima. La víctima es aquella persona física que directa o indirectamente ha sufrido daños o ataques, que sean físicos, emocionales o psicológicos, sobre sus derechos de consecuencia de acciones que violan la legislación. Pasamos con la infografía de tipos de víctima. Primero es la víctima determinada. Es escogida de forma predeterminada y no al azar. En este caso sería ya un crimen pasional, venganza o crímenes eh, perpetrados por allegados. Después sigue la víctima resistente. Este tipo de víctima es capaz de poner resistencia en el ataque. Después seguimos con la víctima indiferente. Esta víctima sí es escogida al azar. Un ejemplo sería aquellos que sufren de fraudes o estafas. Y por último, la víctima coadyuvante. Esta víctima se caracteriza por participar en forma activa en el delito. ¿Ok? Después seguimos con qué es un dictamen victimológico. Pues un dictamen victimológico es un informe elaborado por profesional en victimología. Esta informa analiza las circunstancias, consecuencias y características de una víctima en relación con el hecho delictivo. El dictamen nos ayuda a conocer a la víctima, su relación con el agresor, el impacto del delito y su posible contribución. El dictamen victimológico se puede realizar entrevistas a la víctima en las que se necesita de su evaluación corporal, ya sea de su tono de voz o gestos faciales, perdón. Usos de victimológico, pues uno puede ser la asistencia y el apoyo, crear planes para el apoyo y rehabilitación de víctimas. El segundo, procesos judiciales, sirve como prueba precial para apoyar de forma legal. Y el tercero, políticas públicas. Esto es mejorar los sistemas de protección y atención a víctimas. A mí me tocó exponer el tema de quiénes elaboran un dictamen victimológico, que está dividido en 4.
que son los psicólogos forenses, evaluación del impacto emocional y mental, los médicos legistas, que hacen la determinación de lesiones físicas y sus secuelas, los trabajadores sociales, que hacen la evaluación del entorno familiar y comunitario, los criminólogos, el análisis del contexto del delito y la relación de la víctima-victimario. La diferencia de un dictamen victimológico y otros informes. Un dictamen pericial es aquel documento donde un experto o profesional emite su opinión para aclarar aspectos técnicos sobre un procedimiento legal o administrativo. A diferencia de otros informes, como los médicos o psicológicos, el dictamen victimológico analiza la situación de una víctima de un delito, considerando sus afectaciones psicológicas, físicas y sociales. La diferencia entre un dictamen victimológico y otros informes es que el dictamen victimológico se enfoca en analizar y estudiar los factores que llevaron a una persona a ser víctima, incluyendo aspectos criminológicos y psicológicos, mientras que otros informes se enfocan en diferentes áreas como medicina legal, evaluación física y psicología clínica, evaluación mental. Y los propósitos, identificar las vulnerabilidades y riesgos asociados a ser víctima, y en otros informes varía según su especialidad, valorar daños físicos, psicológicos, determinar negligencias médicas, etc. Las áreas de conocimiento involucradas en un dictamen victimológico. La psicología analiza el impacto emocional y psicológico que tuvo el evento en la víctima, lo que implica evaluar a la víctima y su estado mental antes, durante y después del hecho delictivo, así como cualquier trastorno que pueda haber influido en su comportamiento o reacción ante el evento. La sociología siempre está presente al considerar los factores sociales que pueden influir en la víctima, como condiciones económicas, familiares o sociales que afectan a la víctima. La criminología nos ayuda en entender las causas sociales y ambientales que llevaron a la víctima a esa situación. Se estudia la relación entre la víctima y el agresor, las circunstancias del delito y cómo estos elementos ayudan a identificar patrones detrás del hecho delictivo. El derecho penal es esencial para contextualizar legalmente los hallazgos victimológicos dentro del proceso judicial. Nos ayuda a determinar cómo los resultados de dictamen pueden influir en decisiones legales relacionadas con los derechos de la víctima. Por el momento es todo de nuestra parte. Ahora continuará nuestra compañera Ana con las finalidades y objetivos del dictamen victimológico. Como siguiente tema tenemos las finalidades del dictamen victimológico. Número 1 consiste en transmitir conocimientos. El dictamen debe presentar de manera clara y organizada el proceso seguido para llegar a la conclusión de la victimización. Número 2, evaluar vulnerabilidad. Identifica los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes que hicieron a una persona ser víctima. Número 3, decisiones judiciales. Proporciona información para que las autoridades judiciales tomen las medidas adecuadas. Como siguiente tema son los objetivos del dictamen victimológico. Como número 1 es el determinar factores, que conlleva el analizar las circunstancias que contribuyen al estado de la víctima, incluyendo factores psicológicos, sociales y ambientales. Número 2, clasificación y tratamiento. Ayuda en la clasificación legal del caso y recomendar tratamiento adecuado para la víctima basándose en su perfil victimológico. 3. Establecer pronósticos. Valorar los posibles riesgos futuros o secuelas psicológicas derivadas del trauma experimentado por la víctima. Desafíos del dictamen victimológico en la actualidad. Un dictamen victimológico es un instrumento crucial en el ámbito jurídico y forense, diseñado para evaluar las circunstancias que rodean a una persona a ser víctima de un delito. Como desafío número 1, tenemos en que el dictamen victimológico requiere de una comprensión profunda de factores internos y externos que han llevado a una persona a ser víctima del delito. Otro desafío se encuentra en que históricamente el sistema legal ha tenido que marginalizar a la víctima, enfocándose más en el autor del delito. Esto ha llevado a una falta de consideración adecuada sobre cómo integrar plenamente sus perspectivas e intereses legales. Número 3. Un desafío muy importante del dictamen victimológico es la interpretación, ya que los peritos dan una interpretación subjetiva, lo que puede influir significativamente en las conclusiones. Como conclusión, tenemos que el dictamen victimológico se constituye como una herramienta que funciona para la dimensión humana de la victimización con el mismo ámbito legal que al considerar el sufrimiento de las víctimas. Este dictamen indica que la comprensión de los crímenes permite al sistema de justicia se acerque más al objetivo fundamental para garantizar la protección y bienestar de todos los individuos involucrados en el delito cometido. Y pues este sería nuestro tema. Todo esto mencionado durante la grabación nos lleva al hecho de que el dictamen victimológico puede
beneficiar a cómo puede perjudicar, ya que es más subjetivo. Y esto sería todo. Muchas gracias.